¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy estamos ya al lunes 2 de septiembre y la iglesia celebra hoy al Beato Bartolomé Gutiérrez. El evangelio que leemos hoy en la misa es de San Lucas, el capítulo 4, versos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Pero se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, encontramos dos partes de este texto narrativo que estamos escuchando. La primera parte sería de los versículos del 16 al 22a, donde está Jesús en la sinagoga y hay una reacción positiva. Primero hay una reacción positiva. Admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y del 22b al 30 viene una reacción negativa y las palabras de Jesús. En las dos partes hay palabras de Jesús. Las palabras de Jesús que lee. Por ejemplo, la primera parte, lee a Isaías 61 del 1 al 2. Eso es lo que lee del profeta Isaías. Y en la segunda parte, también Jesús, ante lo que la gente está pensando, que no es este es el hijo de José, entonces Jesús recuerda dos pasajes del Antiguo Testamento. Una del tiempo de Elías, cuando alimenta a la viuda y a su hijo en tiempo de hambre. Y otra del tiempo del profeta Eliseo, cuando sana a un leproso que era de Siria. Entonces, decir esto, que Dios era un Dios que amaba incluso a otros pueblos, era una gran ofensa, un escándalo para Israel, porque se sentían ellos los bordados a mano. Más bien, se sienten y son capaces de matar, de estar matando niños hoy en la franja de Gaza, porque así se sienten. Y entonces Jesús les hace ver que desde tiempos muy antiguos Dios ama a todos los pueblos. Y les pone estos ejemplos. Pero ellos, aún leyendo la palabra de Dios, aún teniendo el texto en la mano, ¿qué sucede? Más bien se llenan de ira. Teniendo al Señor, se llenan de ira y quieren matarlo.
quieren despeñarlo. Aquí encontramos este pasaje que por un lado Jesús que abre el panorama para todos los pueblos y que Dios es un Dios de todos los pueblos. Sin embargo, Israel se cierra a esa salvación universal y prefiere oír que solamente ellos son los salvados y los amados de Dios. Que no vayamos a caer en ese problema, como algunos pueden caer. Si no estás en mi iglesia, si no estás en mi grupo, si no estás en mi selección, no te vas a salvar. Solamente nosotros nos vamos a salvar. Solamente los 125,000 nos vamos a salvar. No, son 144,000. Solamente nosotros nos vamos a salvar. Jesús dice que Dios ha amado siempre a todos los pueblos. Y bien, creo que este es un mensaje para que tengamos una mente abierta, un corazón abierto a todos, para poder amar a todos. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.